Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el seminario y bienvenidos, feliz año. Eh, ya estamos en la recta final del curso, ya solo nos quedan un par de semanas y en esta ocasión quiero hablar de uno de estos modelos como el de Schilling, que se consideran seminales de la modelación basada en agentes. Este es el modelo llamado Voids. Y Voids es un trabajo de Reynolds, de Craig Reynolds, que trata de simular cierto tipo de patrones de movilidad en animales, ¿no? De movilidad agregada. Hasta ahorita, hasta la última vez que nos vimos, habíamos modelado la movilidad de nuestros agentes mediante caminatas aleatorias, ¿no? Eh, Ahora, estas caminatas aleatorias no siempre son lo más realista que necesitamos, ¿no? Entonces, ya muy al principio, pues habíamos modelado otro tipo de caminata aleatoria que son los vuelos de Lev, que eso nos va a ser útil más adelante. Pero aquí la idea es, bueno, también los bichos pues siguen ciertos patrones de movilidad que están bastante lejos de ser aleatorios, ¿no? Eh, Ahora, sin tener una ruta determinada, este, ¿cómo podemos simular que se mueve? Entonces, hicimos un primer acercamiento con el algoritmo de las hormigas, ¿no? Entonces, a las hormigas les decíamos, pues tienes dos fases de movimiento, una hacia adelante y una hacia atrás, ¿no? Hacia adelante, que es búsqueda, y hacia atrás, ¿no? Pero además tienes dos modos de movimiento. Una es estar buscando, eres un caminante aleatorio, pero si encuentras un rastro, sigue el rastro, ¿no? Y ahí dejaban un rastro de feromona y en tanto se iba evaporando, pierden el rastro. Eh, Voids trata de simular eh, escuelas de peces, barbadas, etcétera, ¿no? Movimiento de los bichos en cúmulos grandes, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si tratáramos de simular este tipo de movimiento, como este de acá atrás, ¿no? Eh, ya no nos sirve, ¿no? Nuestro, nuestro modelo de caminatas aleatorias, ¿no? Esto no es aleatorio. Eh, entonces, los agentes tienen que tener de algún modo forma de percibir, ¿no? O sea, los bichos perciben su alrededor y deben poder cambiar su comportamiento de acuerdo a esa información. ¿Cuál es la información que nos va a interesar de este lado? Eh, pues básicamente, quiénes están, cuántos están a tu alrededor, qué cosa es tu alrededor, ¿no? Eh, y pues finalmente cómo lo vamos a
a lograr, pues hay que simular una visión, una visibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahí va a haber algún poco de discusión, pero hacia allá vamos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Reynolds y su equipo? Eh, pues hicieron una simulación por computador, ¿no? Eh, en donde los agentes tenían únicamente dos propiedades. Una es el rango de visión, ¿no? ¿Qué tan lejos puedes percibir? Eh, y la otra, digo, todos tienen cierta posición, ¿no? Y esa posición eh, les permite interactuar con los otros, ¿no? Es decir, la vecindad del, que podríamos pensar, ¿no? Que también es una propiedad importante intrínseca de la gente, esa no es intrínseca, va cambiando de acuerdo con la posición y de acuerdo con el rango de visión. ¿Quiénes van a ser tus vecinos? Pues todos los que alcances a percibir en tu rango de visión. ¿Y quiénes son tus vecinos? Pues los que alcances en tu rango de visión en tu posición actual, ¿no? Eh, y entonces vamos a modificar la posición de acuerdo con esas dos variables. ¿Cuántos vecinos tienes? Y su posición, ¿no? Ahora, nos interesa no nomás la posición, sino también la dirección y el sentido. Entonces, eh, ¿cómo cambiar la dirección? Pues va a haber que hacer un promedio de, de las direcciones de los vecinos. Eh, pero entonces no nos va a interesar exactamente el promedio, sino a partir de del centro de masa de un cúmulo de un conjunto de agentes, este, allí sí el promedio con esa dirección, ¿no? Eh, entonces, si se fijan acá lo que estamos tomando no es simplemente la posición, sino pues, cierta, este, bueno, sí la posición, pero como vector, ¿no? Eh, no estamos tomando en cuenta la rapidez aquí. Eso se puede meter como una modificación, pero bueno. Eh, entonces, vamos a ver un poco hacia qué, qué es lo que vamos a programar y luego ya nos vamos a la programada, ¿no? Entonces, primero vamos a rápido al pizarrón. Entonces, el algoritmo de los voids, ¿qué es lo que los voids tratan de ser algún tipo de eh, los pájaros electrónicos, ¿no? Vamos a tratar de simular parvadas. Estos pájaros, estos voids, pues son nuestros agentes. ¿Cuál va a ser el espacio, el medio, el mundo? Pues va a ser un toro plano, ¿no? En este primer acercamiento, pues no le vamos a poner sin obstáculos y pues es un espacio donde no tiene fin, ¿no? Porque las fronteras eh, están identificadas, ¿no?
Entonces, si salen de este lado, regresan por acá, ¿no? No dejan de moverse. Y lo importante acá van a ser las reglas de interacción. Pues la primera regla es no chocar. La segunda regla es no alejarse. Y la tercera regla es corregir la dirección. Entonces, en el paper que les vamos a mandar de Reynolds, esta se le llama la regla de separación, ¿no? Para no chocar, la regla de cohesión para no alejarte y la regla de coherencia para corregir la dirección y sentido, ¿no? Entonces, en principio, son caminantes aleatorios, pero que en cada paso van a ir corrigiendo con estas tres reglas su posición, dirección y sentido, ¿no? Tratando de no chocar, separarse, manteniendo cierta cohesión y tratando de tener una dirección coherente con al menos sus vecinos. Entonces les decía que aquí tenemos dos parámetros importantes, uno que es el radio o rango de visión y el otro es, bueno, estas dos tienen un ángulo θ y un ángulo phi, que son los ángulos máximos permitidos para corregir lo que se vaya a corregir, y este tiene una delta que es la delta de separación, ¿no? Entonces tenemos el rango de visión, que es el que determina ciertas cosas, y la posición, ¿no? Tenemos cuántos parámetros, tenemos tres parámetros generales, que podría variar para cada agente, pero lo vamos a dejar fijo, y la posición, ¿no? Que esto es en principio aleatorio, pero podríamos no dejarla aleatoria. Entonces, en dibujitos, ¿cómo se ve esto? ¿No? Entonces, tenemos nuestros triangulitos de siempre, y la idea es, la regla de separación te dice, hay una delta mínima, que es la que tienes que dejar, ¿no? Pues si te acercas más que esa delta, te tienes que corregir el rumbo hacia la dirección contraria, ¿no? Eh, entonces esta es la regla 1. La regla 2 dice que no te puedes alejar tanto, ¿no? Entonces que hay un máximo, que si te tienes que alejar, hay un máximo del ángulo. ¿Cómo mides el ángulo? A partir de esto, ¿no? Esta es la θ. Hay un máximo ángulo que puedes tomar para medio alejar. Y la tercera, que es la cohesión, es que tienes que corregir la dirección, ¿no? Entonces, si ya estás con tu delta y con un ángulo θ, vas a poder corregir en un ángulo phi tu, este, tu dirección para eventualmente ir en la misma dirección que la mayoría de tus vecinos. ¿Quiénes son tus vecinos? Pues eso te lo determina la R, ¿no? Estás considerándote el centro de un círculo. Esta es la R, y entonces en la primera aproximación, todos los agentes que están en el círculo de radio R, pues son tus vecinos. Hay un problema. Esto, que nosotros lo vamos a implementar con otra cosa, ¿no? Esto implicaría que
el, esta ave electrónica puede ver no solo hacia adelante y hacia un ángulo suficientemente grande hacia los lados, sino también hacia atrás, ¿no? Puede voltear su cabeza completamente y percibir todo lo que tiene detrás de sí. Eh, entonces, la manera de corregir esto que vamos a implementar nosotros es no considerar todo el círculo, sino únicamente un sector con cierto ángulo, un conito, ¿no? Con un radio R, pero un conito hacia enfrente, ¿no? Y que podría ser incluso una cosa así, ¿no? Pero nunca el que está completamente atrás. Ahí ya dependerá de cómo se implementa, ¿no? Entonces es una primera corrección. Ahora, hay dos posibles extensiones, ¿no? Que es eh, una regla para buscar objetivos en la que todos los agentes tienen pues algún objetivo de búsqueda, ¿no? Que es un punto, digamos, y tratan de llegar a él. Entonces, o a varios objetivos, ¿no? Como en el caso de las hormigas. Y el segundo, la segunda, la, digamos, esta sería una cuarta regla. Y la quinta regla sería evadir obstáculos. Entonces, ¿cómo implementarían ustedes una regla para evadir obstáculos y una regla para buscar objetivos, ¿no? Entonces, eh, eso ya nos acerca a una movilidad bastante más general, pero bueno, nos vamos a quedar, eh, no sé si nos va a dar tiempo de explorar estas dos reglas, pero si no, nos quedamos con las tres reglas de Reynolds para estos voids. Ahora, eh, los voids son un algoritmo de principios de los años 90 eh, que se han utilizado mucho en el cine, por ejemplo, ¿no? En simulaciones que se han utilizado desde el principio del CGI, ¿no? Y eh, para, para simular muchedumbres o enjambres de algún bicho, ¿no? Entonces, eh, pues ya es algo que está bastante utilizado, pero si lo que queremos es eh, simular más o menos este, bien, ¿no? Más o menos realistamente una parvada, pues sí tiene algunas cosas que no es posible replicar, ¿no? Sin embargo, eh, la importancia de este modelo pues es justamente que se logran estos patrones emergentes sin necesidad de programar propiamente el patrón de estos cúmulos de bichos y sin necesidad de que los bichos sigan a un líder. Es decir, no hay un bicho alfa que sea el que diga cuál es la dirección preferida, ¿no? Sino que todos van corrigiendo su dirección de acuerdo a cierta información local, ¿no? Entonces eh, quizás no exhibe un mecanismo tal cual que explique el fenómeno real, pero sí exhibe un mecanismo posible en relación con el fenómeno real, ¿no? Entonces, es una filosofía que se conoce como top-bottom, ¿no? Vemos el patrón completo, reproducimos el patrón completo y luego se va desbaratando hacia abajo, ¿no? Se va
viendo cuáles son los mecanismos. Eh, y la idea justo es por reproducir el patrón emergente y no partir de supuestos sobre las reglas de interacción entre estos bichos. Eh, entonces es una de dos posibilidades que se tienen y es una posibilidad muy usada en la modelación basada en agentes, ¿no? A veces no tenemos bien idea de cuáles son los mecanismos intrínsecos, pero tenemos idea de cómo producir un patrón como el que estamos viendo y se van proponiendo mecanismos plausibles de una probable explicación, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a la robustez de estos modelos, en cuanto a cómo se puede validar estos modelos, pues ya es otra discusión que tendremos que tener más adelante, ¿no? Eh, Mientras, vámonos al NetLogo y vamos a programar un poco. Eh, en cierto sentido, este modelo pues, va a ser un poquito más sencillo que los otros que hemos tenido. Eh, en términos de que vamos a tener este, un solo tipo de agente, ¿no? Que ya estábamos utilizando modelos donde teníamos más de un tipo de agente. Aquí no, aquí este, solo vamos a tener un tipo de agente que son los voids, ¿no? Eh, entonces siempre creamos nuestro botón de setup y go. Eh, Aquí vamos a tener que meter varios parámetros eh, con deslizadores. Uno, pues es la población, que podríamos tener hasta 300 bichos. Eh, digamos que en principio sean 20. Una R de rango de visión. Eh, que aquí van a ser hasta 5. Entonces vamos a ponerlo en 2. Rango de visión. No le debíamos dar espacio. Eh, Vamos a ver la delta de separación. Vamos a hacer como delta. Y igual esto van a ser hasta 5 o 6. Eh, y lo dejamos en 2. Incluso esto podemos dejarlo como R, y el incremento podríamos dejarlo como 0.1. Igual esta delta. Para tener como cosas más chiquitas. Eh, y ahora vienen los ángulos, ¿no? Entonces podemos distinguir
habíamos hablado de dos ángulos, pero podemos distinguir hasta tres, ¿no? El máximo ángulo permitido para corregir este, la dirección, el máximo ángulo para separarse y podríamos poner el máximo para corregir este, la separación, ¿no? Eh, es decir, para no estar tan lejos. Entonces, digámosle teta al de teta y sí, ¿no? Entonces, esto pues va de 0 a 365. 0 a 180, ¿no? Porque es la vuelta que tiene sentido, ¿no? Eh, entonces esto lo podríamos tener a 5 en grados. Y esta la podemos copiar y nomás le cambiamos el nombre, ¿no? No la podemos copiar. Tenemos otra para la fin, a 180 y igual, 5 grados. Esta aquí y sí, ¿no? Y ya ustedes le pueden poner también los nombres que quieran. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos. Y ahora el setup siempre le damos clear all, ¿no? Y lo terminamos con un reset fix, ¿no? Y aquí pues lo primero que vamos a hacer es crear a los agentes. Este, población. Entonces si le damos setup, están todos pelmazados, ¿no? En el centro, ¿no? Entonces siempre es bueno ponerles su posición aleatoria. Eh, XY, random score, random equal. Y ahí está, ¿no? Que hacen nada, ¿no? Entonces podríamos poner que se muevan. eh, pero bueno, entonces ya creamos esto con su posición aleatoria y podemos ponerlos todos de un mismo color, ¿no? Digamos azul o amarillo, perdón, amarillo. eh, Podemos ponerlos un poco más grandes. eh, ¿Y qué propiedades van a tener? Pues que tengan los vecinos y el vecino más cercano. Va a ser el vecino
que está más cerca, y este es todo el conjunto de vecinos, ¿no? Aquí vamos a ponerle set vecino. Van a ser nadie, ¿no? ¿No? Empezamos con una lista vacía de vecinos y luego la vamos a ir actualizando. Eh, Ahora vamos para el movimiento. Vamos a programar las reglas de Reynolds. Eh, y ahí vamos a tener que hacer varias cosas. Eh, mm, entonces el algoritmo mover. Entonces aquí vamos a pedirle a las tortugas. Pues el algoritmo de moverse va a tener este, varios pedazos, ¿no? Primero encuentra vecino, porque al principio le dijimos este, no tienes vecinos, ¿no? Entonces primero encuentra vecinos, luego si hay vecinos, entonces vamos a pedirle que encuentre al más cercano, ¿no? El siguiente paso vamos a ponerlo aquí, ¿no? Abrimos, encuentra el vecino más cercano, luego si la distancia del más cercano este debe ser, ¿no? Eh, mm, del más cercano es más chiquito que el mínimo de separación. ¿Cuál era el mínimo de separación? La R. Entonces aquí vamos a abrir. Entonces si eso pasa, ¿qué es lo que vamos a pedirle? Separa, ¿no? Y si no fuera eso, entonces alinear y luego la coherencia, ¿no? Y este hay que cerrar el primero. Ese es el algoritmo de movimiento básicamente. Ahora tenemos que programar cómo encontrar vecinos, cómo se separa, cómo se alinea y el de la coherencia que no está tan fácil, ¿no? Eh, entonces vamos a programar el encuentra vecinos, ¿no? Que básicamente es mira y toma nota, ¿no? Entonces, tus vecinos van a ser las otras. No, perdón, esta es la delta. Y quiénes van a ser las otras tortugas, en donde eh, en el radio R de visión, ¿no? Son todas esas otras. ¿Y quién es el vecino más cercano? Eh, pues va a ser de tus vecinos,
el mínimo de la distancia a ti mismo, ¿no? Entonces, set eh, el vec_circ, el mínimo se pone min1 of, de qué conjunto de los vecinos, con qué propiedad, la distancia, hacia quién, hacia mí, ¿no? Entonces eso es más o menos fácil. Ahora, la separación, tú separar. Entonces separar es voltea, ¿no? Eso lo tenemos que programar aparte. Voltea hacia dónde, ¿no? Voltea hacia donde esté apuntando el vecino más cercano. ¿Con qué ángulo? Con el de máxima separación, que es el este sí, ¿no? ¿Cómo lo pusimos? Sí, sí. Alinear y coherencia, ¿no? Pues de una vez lo ponemos, tú alinear, tu coherencia y voltea aquí, tu voltea, ¿no? Ok, entonces voltean, ¿cómo va a ser? Voltea va a tener dos, dos entradas que van a ser una dirección y un ángulo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es vamos a dar un giro, que este lo tenemos también que programar. Giro de... Hay que obtener una nueva dirección y eso lo hacemos con subtract headings. Subtract headings. Subtract headings. De dirección y la dirección actual, ¿no? Y esto va a tener otro que es el ángulo. Entonces acá tenemos que poner como giras. El giro pues tiene vamos a tener aquí dos ángulos, ángulo 1 y ángulo 2. Entonces vamos a decirle
el valor absoluto del ángulo uno es más grande que el del ángulo 2, eh, y el ángulo uno es mayor que cero, entonces hay que dar una vuelta hacia la derecha con ángulo 2. Y si no, damos una vuelta hacia la izquierda con el mismo ángulo 2. Ahora, si esto no pasa, entonces damos una vuelta a la derecha con el ángulo 1. Entonces el ángulo 2 funciona como un máximo permitido, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a meter la delta, la fila, sí. Perdón, la teta, la fila, sí. Ok, voltear. Mm, Bueno, este voltea es como para alejarse, ¿no? Y podemos hacer otra para acercarse, ¿no? Tú regresa. Regresa. Igual con una dirección y un ángulo. eh, que va a ser igual un giro. Pero es al revés, ¿no? El giro con subtract heading. Usando primero el heading y luego la dirección. Usando el ángulo este. Ok. Ah, pues estas son nada más para separar, ¿no? Estas son como auxiliares. De hecho, podríamos pasar el alinear y la coherencia arriba, ¿no? Para tener juntos todos los de movimiento. Y luego acá abajo metemos los auxiliares. Ya le podemos poner movimiento. Y acá auxiliar. Ok. Ahora, ¿cómo se alinean? Eh, Puede ser con el regresa, ¿no? Regresa de quién? De la dirección promedio de los vecinos. Y hay que calcular eso, ¿no? Y esto con... Ya usamos la aquí y ahora vamos a usar la sí, vamos a usar la Z, Z. Y entonces aquí hay que poner en los auxiliares cómo calculamos el, la dirección promedio. Este con un reporte. Un report, eh, la dirección promedio de los vecinos. Eh, entonces
tenemos que obtener las componentes horizontal y vertical de las posiciones, de las direcciones, perdón. Entonces vamos a llamarle let xcom, va a ser la suma de x de los vecinos. La componente y va a ser la suma de la de y de los vecinos. Y si la xcom es igual a 0 y la ycom es igual a 0, entonces reportamos la misma dirección que se tiene, no cambia. Pero si no, entonces reportamos el arco cuya tangente tal, el arco cuya tangente son xcom y ycom. Ok. Entonces ese es el promedio. Y ya tenemos el alinear. Ahora la coherencia es igual el regresa. Eh, y aquí necesitamos la dirección promedio hacia los vecinos, ¿no? No la dirección promedio de todos los vecinos, sino la que apunta hacia el grupo de vecinos, ¿no? Hacia el centro de, como el centro de masa de vecinos. Y aquí vamos a usar el otro ángulo, que es la G, ¿no? Y entonces acá vamos a hacer otro reporter. Eh, y ese vamos a ponerle, otra vez tenemos que calcular los componentes, ¿no? Componente X va a ser el promedio de quién, del seno y qué ángulo de el que apunta hacia mí, ¿no? Toward myself, pero no en la dirección hacia mí, sino en la dirección contraria, ¿no? 180. Pero ¿de quién? De los vecinos, ¿no? Eh, y el componente que va a ser lo mismo, pero con el coseno, ¿no? Entonces, si el x com es igual a 0 y el y com es igual a 0,
igual. Entonces, eh, igual reportamos la misma dirección y si no, se reporta el arco cuya tangente son los componentes, ¿no? Ahí está. Y eso debería bastar. En el Word. Bueno, aquí falta el tick y vamos a ver. Pero, vamos a poner que esto se ejecute continuamente y que vaya con esto. Pues fíjense cómo se tardan en... Ah, perdón. Y no le dijimos que se moviera, ¿no? Pues que se acomode. Entonces mover. Y luego forward. Y medio ahí van corrigiendo. Y ya van en la misma dirección, ¿no? Va a ser un poquito más lento. Para que vea cómo van corrigiendo. Siempre se puede ponerle que vayan más despacito, por ejemplo a 0.2 para no tener que modificar esta parte. Es como cambiar la velocidad, ¿no? Explorando un poquito más. Esto vamos a hacerlo más chiquitas para que tengan un poquito más de espacio. Y fíjense cómo ahí van con más con direcciones más diversas, pero mientras se encuentren, se van juntando y eventualmente van en la misma dirección y formando un solo grupo. ¿No? Y cambiamos la R y la delta. Por ejemplo, que la delta sea un poco más grande, pues van a cambiar un poco la velocidad en la que forman el grupo, ¿no? Porque se están separando un poco más. Si cambiamos la R y la hacemos más chiquita, les va a costar un poco más de trabajo juntarse, porque no van a tener a la hora de declarar los vecinos más que a los que tienen ahí juntos, ¿no? Entonces esto solo forma los grupos de aves.
electrónicas, ¿no? De void. Y pues, ¿qué más se puede hacer con esto? Les decía, ¿no? Hay, se puede tratar de implementar la búsqueda de objetivos y evadir obstáculos, pero eso se queda para que lo exploren ustedes y cómo lo programarían, ¿no? Eh, entonces ahí están las tres reglas de los void. Mientras más dejemos que vean alrededor, pues van a ser más fácil que formen un grupo, ¿no? Y empiezan ya a estar todos juntos en pequeños grupos, pero pues la idea es formar grandes parvadas. Eh, Fíjense que aquí los ángulos máximos permitidos son pequeños. Si fueran más grandes, les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Por ejemplo, así, es más desordenado. Si la separación es pequeña, ahí está, ¿no? Empiezan todos a tener una misma dirección. Este, y este ángulo que es el de la coherencia nos permite hacer otras cosas, ¿no? Si esto fuera más chiquito, digamos 19 y 15, empiezan ya a estar en la misma dirección, pero se separan, ¿no? Por la delta. Si la delta fuera más chiquita que 1, fíjense cómo se empiezan a formar grupos un poquito más grandes, ¿no? Pues, ¿qué tendrían que hacer ustedes para formar un grupo, un solo grupo grande, ¿no? El tipo de formaciones en letra B, ¿no? Este, ¿Qué tendrían que hacer? Si permitimos tamaños de paso más grande que uno, por ejemplo, ¿qué pasaría? Entonces ahí queda de ustedes hacer un poco más de experimentación, ¿no? Pero por hoy la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Mamá.